En esta ocasión voy a tratar de explicar los puntos clave del juicio que se sigue por el legionario fallecido, que se seguirá y se iniciará en su momento. Obviamente es mi punto de vista, no pretende ser una estrategia de defensa, tampoco una estrategia de acusación, simplemente he decidido plasmar, poner sobre la mesa aquellos puntos que, insisto, bajo mi prisma, deben ser objeto de especial análisis en el seno de un procedimiento judicial en la fase del juicio oral. Sin entrar a explicar lo que es un juicio como tal, creo que todos tenemos una idea muy clara, es grosso modo reproducir la prueba que ha sido recopilada durante la instrucción, sumario en este caso, y bajo el arbitrio del juez, la sana crítica del juez y los principios de inmediación y contradicción, dotar de una naturaleza probatoria a todas esas pruebas, ¿no? A todo ese acervo probatorio que presenten tanto defensas como acusaciones. Dicho eso, este vídeo lo voy a dividir en tres, porque entiendo que hay tres pilares fundamentales que deberán ser objeto de análisis en este juicio, como digo. El primero de ellos, y como no podía ser de otra manera en un procedimiento penal, la presunción de inocencia. El segundo de ellos, la graduación de responsabilidades respecto a los delitos que ya comenté en el vídeo pasado. Y el tercero de ellos, una breve referencia a la versión que mantendrá y mantiene la acusación. En cuanto al primero de estos, la presunción de inocencia. Bueno, está establecida, como ya lo he mencionado en alguna ocasión, artículos 24.2 de nuestra Constitución y artículo 6.2 de la Convención Europea de Derechos Humanos, Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué viene a significar? Bueno, pues como también he dicho en otras ocasiones, es que ante la colisión de dos hipótesis posibles, igualmente de racionales, habrá de estarse aquella que sea más beneficiosa para el reo, en este caso el acusado, principal acusado, sargento, ¿no? Es decir, si se presentan en el seno de un procedimiento judicial dos versiones, lo hice y no lo hice, y ambas poseen un igual sentido racional, deberá de prevalecer aquella que dice que no lo hizo, ¿de acuerdo? Hay que hacer una mención en cuanto a la presunción de inocencia, y es que si bien la base de toda condena tiende a ser una prueba directa, es decir, aquella que acredita la autoría, entidad y todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo de los hechos que se denuncian, es posible condenar por indicios. Hay mucha polémica, haré un vídeo solo de eso, pero grosso modo decir que, bueno, cuando tengamos un hecho concreto que se presume o se prevé una consecuencia concreta, el juez, si consigue validar ese nexo racional, tiene que, no solo porque a él le parezca bien establecer ese nexo, sino fundamentar muy bien por qué entiende que ese hecho va a tener esa consecuencia, y ante, bueno, una serie de criterios que ya establece el Tribunal Supremo en su sentencia 532/2019 de 4 de noviembre, entre ellas pues que tienen que ser plurales, objetivos, probados y demás. Pero sí que se puede condenar solo por indicios. ¿Qué significación tiene esta en el procedimiento que se va a llevar a cabo? Bueno, pues que la carga probatoria, como en todo procedimiento penal, debe de ser suficiente para producir una quiebra legítima de la presunción de inocencia y suficiente también para respaldar una sentencia condenatoria. Sabemos que la Guardia Civil ha llevado a cabo una magnífica investigación, no tenemos acceso a ella, pero es lo que se va a depurar en el juicio, ¿no? Se van a poner las dos posturas, acusaciones y defensas, y va a ser esa prueba la clave. Por lo tanto, el primer pilar en cuanto a la presunción de inocencia, un resumen, es que la carga probatoria debe ser el acervo probatorio suficiente de entidad y a poder ser prueba directa, no circunstancial, que son los indicios. No obstante, por la entidad de los hechos habrá mucha prueba circunstancial. Como digo, me refiero a la sentencia 532/2019 de 4 de noviembre porque es muy ilustrativa en cuanto a estas condenas por indicios. Dicho eso, en cuanto al segundo de los pilares, hablaba de la graduación de la responsabilidad, ¿no? Seguramente haya varios acusados que se sienten en el banquillo, muchas personas para responder por cada uno de los hechos concretos, y centrándonos en el delito tristemente más importante, que es el delito contra la vida, sabemos que puede ser homicidio o asesinato si se dan una de las circunstancias del artículo 139, precio recompensa, alevosía, ensañamiento o para cometer o encubrir otro delito, será asesinato. Por lo tanto, todo el anterior mencionado acervo probatorio también debe de ir encaminado a este punto. Y aquí yo hago, en cuanto a la gradación de responsabilidad, otra subdivisión, ¿no? Y es que en todo hecho pues debe de entenderse en primer lugar la ejecución, en segundo lugar la ayuda a la ejecución y en tercer lugar el conocimiento de la ejecución. ¿Por qué hago esta separación? Bueno, pues porque aquel que haya llevado a cabo la ejecución propia, material del hecho, debe de ser condenado, y debe ser condenado en su figura de autor material del artículo 28 del Código Penal. No obstante, aquel que no haya ejecutado por sí
los hechos, pero sí que haya ayudado a su ejecución, podrá ser condenado tanto como colaborador, como colaborador necesario del artículo 28 como cómplice del artículo 29 del Código Penal. Y por último, aquel que haya tenido conocimiento, si ese conocimiento era anterior o simultáneo y contribuyó, podrá serlo como cómplice del artículo 29, o si no, podrá cometer un delito de encubrimiento, ser encubridor del delito que se estará juzgando en ese momento. Por lo tanto, graduar y colocar a cada sujeto en cada una de estas casillas de responsabilidad será un pilar básico en este acto del juicio oral. Dicho esto, hay que hacer un especial hincapié en el concepto de alevosía, ¿no? Porque, como decía antes, es uno de los elementos que permiten calificar, elemento agravado, los hechos de homicidio a asesinato. Homicidio penado con 10 a 15 años de prisión, asesinato de 15 a 25 años de prisión. Todo esto en su horquilla ordinaria. Bueno, pues si entendemos que concurre esa alevosía, y no solo entendemos, sino que las acusaciones consiguen probar que existe esa alevosía, nos moveremos en el campo del asesinato, para aquel que sea, en distintos grados de responsabilidad, pero siempre dentro de este delito de asesinato. Y tampoco sin entrar a hacer mucho hincapié, ya mencioné un poquito lo que era la alevosía, es aquella ejecución con medios, formas o modos que imposibiliten la defensa de la víctima, en este caso es evidente. Y a pesar de que lo recoge el artículo 22.1 como primera agravante genérica del Código Penal, la jurisprudencia ha ido desarrollando este concepto y así existen diversos conceptos de alevosía, ¿no? Alevosía, por ejemplo, proditoria, súbita. Bueno, pues en este caso yo, bajo mi punto de vista y sin conocer en exceso los hechos, entiendo que concurriría en principio una alevosía del tipo súbita o inopinada, ¿no? Dicho esto, por lo tanto, tendría cabida, si se consigue acreditar, insisto que es la clave del juicio, una condena por asesinato doloso, siempre que haya dolo, porque como dije, no puede haber asesinato imprudente, tiene que ser con dolo. Por último, tercer pilar fundamental que deberá dirimirse en el acto del juicio oral. Como decía, respecto a la versión que mantienen las acusaciones de que fue el sargento quien disparó, o que parece mantener las acusaciones, que fue el sargento quien disparó a la víctima. Aquí hay que hacer un inciso clave, ¿no? Y es que pues, en un juicio, a mí me encanta una frase que dice que en un juicio no se cuenta la verdad, sino tu verdad contra la de los demás. Y esto es un poco lo que sucederá en este juicio, ¿no? Tanto acusaciones como defensas expondrán su verdad y será el juez el que dirá qué verdad le convence más. Aquí, a nivel fáctico ya, debe de determinarse y responder a muchísimas dudas, muchísimas dudas. Si bien es cierto que la investigación de la Guardia Civil, el análisis de balística es claro al identificar el proyectil que por desgracia se encontraba en el interior del cuerpo del legionario, que afirman que salió del arma del sargento, es meridiano, como decía, determinar quién tenía ese arma, el arma del sargento, y quién la disparó. Es algo que en el juicio será clave, ¿no? Y al margen de esto, aquí hay que hacer un relato fáctico, como decía. El legionario se encontraba, el pelotón, eran 7 sujetos, 7 legionarios, se encontraban en posición W, ¿de acuerdo? 3, 3 y 1. El legionario se encontraba en el flanco superior izquierdo, es decir, el primero de la parte de la izquierda. ¿Qué quiero decir con esto? En el momento en que recibió el disparo, ese pelotón ya había finalizado la práctica con fuego real, estaban descargando munición, rodilla en suelo, según constan las investigaciones, y como digo, o como se dice en la investigación, recibió el proyectil en el pecho. Obviamente, si él está en la primera posición, flanco superior izquierdo, y el sargento se encuentra en la posición de atrás, dirigiendo, algo tuvo que pasar. El sargento no se pudo colocar por delante, pues era una línea de fuego, está prohibido, sino que el legionario tuvo que girarse 180 grados prácticamente para que pudiese entrar el proyectil, porque balística también dijo que no rebotó ese proyectil. Entonces son cuestiones que, sin entrar yo a prejuzgar, por supuesto, estos hechos, que deberán de quedar muy claras en este procedimiento. De este modo, un triángulo muy claro, un círculo vicioso a determinar de hechos, ¿no? La posición de la víctima, la posición del sargento y la posición del disparo, como digo. Víctima, flanco superior izquierdo y delantero. Sargento, parte trasera del pelotón. Disparo en el pecho, no en la axila, como acredita
la investigación. Estas tres creo que serán tres pilares fundamentales, básicos, a dirimir en el juicio, como digo, y desde luego que, como terminaba diciendo el último vídeo, hay unos hechos atroces y que deben de ser objeto de depuración de responsabilidades. No puede quedar impune y debe de prevalecer, como siempre en todo procedimiento judicial, la verdad. En este sentido, cuando se produzca el juicio y haya una sentencia, estaré encantadísimo de comentarla y dar mi opinión. Mientras tanto, es complicado y delicado prejuzgar, además cuando no tenemos acceso a todos los hechos. Dicho esto, estoy más que abierto, por supuesto, a debatir, a intercambiar impresiones o incluso ideas de lo que podría haber sucedido por privado.